Muy bien, estudiantes, continuando con el estudio de las anualidades, tenemos ahora la siguiente clasificación, que es las anualidades según los pagos. Pues bien, cuando hablamos de anualidades según los pagos, nosotros podemos tener los siguientes tipos o subclasificaciones de anualidades. Primero tenemos las anualidades de tipo anticipada, que normalmente es cuando los pagos o rentas se realizan al inicio del periodo o del plazo de capitalización. Por ejemplo, tenemos las mensualidades de los planes prepagados por servicios telefónicos o celulares. También tenemos las anualidades de tipo vencida. Cabe resaltar que este tipo de anualidades son las más típicas en cuanto al mundo de las anualidades o los casos especiales de anualidades. Las anualidades ordinarias o vencidas es cuando los pagos se realizan al final del periodo, por ejemplo, la amortización de un crédito. También tenemos otro tipo de clasificación de anualidades, como lo es de acuerdo a la primera renta, cuando se realiza la primera renta o el pago, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la anualidad inmediata y la anualidad diferida. La anualidad inmediata es cuando los pagos se hacen desde el inicio del periodo, cuando los pagos de las rentas comienzan a hacerse normalmente al inicio del periodo. Pero también tenemos las anualidades diferidas, es cuando el pago de la primera renta normalmente no comienza al inicio del periodo, sino que existen, por ejemplo, periodos de gracia. Esto es muy típico, por ejemplo, en el cobro hay cuando hay en las tarjetas de crédito esta facilidad del periodo de gracia. Otra clasificación de las anualidades es según los intervalos de pago. Cuando se trata de anualidades según los intervalos de pago, vamos a tener tres tipos de anualidades. La anualidad simple, vamos a tener la anualidad general y también vamos a tener la perpetuidad o anualidad perpetua. Cuando hablamos de anualidad simple, nosotros nos vamos a estar refiriendo a cuando los pagos se realizan en la misma fecha en que se capitalizan los intereses y también coinciden con las frecuencias de pago de conversión de los intereses. Por ejemplo, los depósitos mensuales a una cuenta bancaria reditúan, por ejemplo, el 11% de interés anual compuesto por meses. También tenemos una anualidad general. Las anualidades generales es cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes a los intervalos de pago. Por ejemplo, una renta mensual con intereses capitalizables por trimestres. También tenemos cuando anualidades de tipo perpetuo o perpetuidades. Perpetuidad significa un pago constante que normalmente se caracteriza porque el tiempo es ilimitado. Un ejemplo de este tipo de perpetuidad es una beca o la ayuda a una organización sin fines de lucro. No se sabe hasta cuándo van a recibir este tipo de ayudas. Muy bien, es ahora preciso analizar los ejercicios de aplicación de las anualidades. Para eso, nosotros lo primero que vamos a revisar en nuestra guía de estudios es las fórmulas para calcular el monto de una anualidad anticipada y también la fórmula para calcular el valor presente de una anualidad ordinaria. Cuando nos referimos al cálculo del monto de una anualidad anticipada, es cuando se pretende hallar o determinar el valor futuro de una anualidad, es decir, cuando a cada renta se le agregan los intereses que dependen del número de frecuencia de periodos de capitalización o frecuencia de capitalización. Por lo tanto, la fórmula del interés compuesto es la que se va a emplear en el cálculo del monto de una anualidad anticipada. En este caso tenemos, según su guía de estudios, tenemos que M o monto es igual a R, que es renta, por el factor 1 más I sobre P, todo esto que multiplica a la siguiente fracción. Tenemos en el numerador a 1 más I sobre P, todo esto elevado a N por P, menos 1, y todo esto sobre I que está dividido entre P. Aquí es importante señalizar que M nos referimos al monto de la anualidad, como habíamos indicado al inicio, que son los elementos de la anualidad. R es la renta